Mi nombre es Morita Bastías y en esta ocasión seré la moderadora de esta charla. Nuestros invitados de honor de esta tarde son primero Felipe Mella Morales, quien desde el 2016 es director ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM, espacio focalizado en el acceso y encuentro de las personas con las artes y las culturas, a través de experiencias diversas, inclusivas y de calidad, relevando la identidad y significación histórica de GAM. Además, es gestor cultural, licenciado en arquitectura, bachiller en administración de obras de arquitectura, con amplia experiencia en gerencia y dirección de instituciones y proyectos culturales, con un profundo conocimiento del sector público y privado. Colabora con distintas entidades y gremios. Es por sexto año consecutivo embajador de Hay Mujeres. Y nuestro invitado de la casa, Fabián Retamal, coordinador del Magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile, gestor cultural y académico especialista en gestión de proyectos culturales y educativos. Les damos la bienvenida y también las gracias por aceptar nuestra invitación. Y para dar comienzo, vamos a comenzar con una introducción a este tema, explicando que la intención de este conversatorio es generar conocimiento a través de la experiencia y a partir de los acontecimientos de los últimos años, y me refiero desde el estallido social al que se le suma luego la pandemia y las prolongadas cuarentenas. Queremos saber cómo logran enfrentar desde la academia, por un lado, en el caso de Fabián, que ya venía con un proceso de cambios asumiendo directrices en cuanto a la coordinación del magíster, y por otro lado, desde el mismo territorio en el caso de Felipe, como director ejecutivo del GAM. Y quiero usar la palabra trinchera sin que se malentienda, pensando en el lugar donde se están expresando concretamente las luchas sociales, y saber cómo ocurren los procesos desde la interna en ambos casos, las decisiones, las complejidades del minuto a minuto, la cocina, las conversaciones, cómo van decidiendo si estas son de verdad oportunidades que hay que tomar, cómo van logrando adaptarse, cómo van reconociendo in situ las herramientas que antes no estaban a la mano, ni dentro de los manuales de gestión, pensando esto desde un punto de vista de la gestión cultural, que quiere ver oportunidades ahí donde no se ven a simple vista. Y me gustaría partir, bueno, en este caso con Felipe. eh, Gracias por aceptar esta invitación y me gustaría que te pudieras explayar explicando todo este proceso. Gracias Morita, gracias Fabián. Es un honor para nosotros estar presente hoy día, para mí estar presente hoy día en esta charla. Quiero agradecer especialmente a la Universidad de Chile y a todo el equipo que ha estado detrás de esta iniciativa tan interesante y tan valiosa en estos tiempos. Dar espacio para debatir y reflexionar en torno a estas grandes crisis y a estos grandes momentos que hemos vivido en el mundo y en Chile en especial, que ha afectado tanto a un sector que es el sector cultural, un sector que está muy desprotegido a nivel del Estado, es un sector que de cierta forma ha generado mucho desempleo a los artistas. Tenemos que no olvidar que somos el segundo sector más afectado después del turismo y de la gastronomía viene la cultura. Como tú bien dices, Morita, nadie estaba preparado para esto. Nadie había hecho nunca un diplomado, un magíster o un doctorado en crisis o en estallido social o en pandemia. Para todo era algo nuevo. Pero yo creo, y lo creo de una forma bien de adentro, y así lo hemos tratado de reflejar en lo que ha sido la gestión del GAM en estos dos procesos, o sea, viviendo el tema de la crisis en sí. Nosotros o sea, yo pienso específicamente que la gestión cultural está constantemente en movimiento y así lo ha demostrado la historia. O sea, siempre se ha ido alineando con los sucesos más importantes, tanto en los procesos sociales, políticos y culturales del país y del territorio, como hablábamos. Por lo tanto, yo creo que es bueno entender que la crisis la tenemos que ver como una transformación del paradigma y para lo que es necesario saber interpretar esas transiciones siendo bien pertinente según el contexto que estamos viviendo, lo que estamos viviendo, adaptándose y explorando más horizontes, mucho más allá de las posibilidades de la gestión cultural. Y así lo vimos nosotros específicamente cuando un día 18 de octubre, sin que nadie supiera lo que iba a pasar, o por lo menos no ese día, yo creo que había un pálpito a nivel de la gente, de la ciudadanía, de la desconformidad, de la crítica, del aburrimiento de la clase política, que de cierta forma generó un clima en ese momento, pero uno estaba a la espera, pero nunca pensó que iba a pasar ese 18 de octubre,
en el cual, por los chicos que saltaron en las estaciones de trenes, se cortó el tren, el metro, y la gente empezó a caminar por la Alameda y de repente se transformó esto en una masa de gente enojada. Y GAM, de cierta forma, está emplazado en la arteria principal de Santiago. GAM siempre ha estado enfocado en escuchar lo que dice la calle. Y así lo hemos demostrado a través de nuestras líneas programáticas, en las cuales nosotros siempre las enfocamos a eso, a escuchar, a traer, canalizar esas causas que andan en la calle y llevarlas al escenario. Y eso para nosotros siempre ha sido súper importante. Por lo tanto, en el momento que pasó este estallido, para nosotros fue difícil porque no sabíamos cómo manejarlo, pero decidimos cerrar por un tema de seguridad, más que nada, porque no estábamos preparados para enfrentar este movimiento que explotó de un día para otro. Decidimos cerrar las puertas de GAM y darnos un periodo de reflexión, ver cómo enfrentar lo que se venía. Y rápidamente la forma de hacerlo era a través de la programación, era lo más claro. Y obviamente también apoyado por las comunicaciones, pero la programación, que es como el corazón o el pilar fundamental que tiene nuestro centro cultural, se volcó a eso, se volcó a eso. Cambiamos la línea programática que teníamos definida para el resto del año, dedicamos a abrir espacios para el debate y la reflexión, llamamos bajo un alero que se llama Alameda Abierta. Empezamos a hablar de los temas que la gente quería escuchar: derecho humano, el tema de género, la diversidad, la nueva constitución, temas que eran importantes, cómo se financia la cultura. Empezamos a generar esos espacios de reflexión. También, obviamente, nos abrimos a acercar para que se generara dentro del GAM lo que ha sido la esencia de nuestro centro cultural desde que nació. Siempre ha sido un espacio enfocado a las grandes causas, al tema ligado a la participación, a la reflexión. Por lo tanto, para nosotros era importante que se generaran cabildos también al interior. Y también nuestras obras, decidimos terminarlas, todas las obras que teníamos en cartelera, con conversatorios al público, porque la gente tenía ganas de conversar. No solamente conversar de lo que vivió, sino cómo se conecta la cultura, el arte, con lo que estaba sucediendo en el país. Por lo tanto, para nosotros en un momento fue como un examen de lo que ya veníamos haciendo con el tiempo, de ver cómo nosotros íbamos dialogando y si que realmente estábamos escuchando a la gente, al pueblo. Y eso, de cierta forma, este estallido social logró que nosotros reafirmar esa conexión que teníamos con la gente. Y eso para nosotros lo vimos como una tremenda, tremenda, tremenda oportunidad. Después se nos vino la pandemia encima. Y aquí sí que nadie estaba preparado, porque un estallido social sí, pandemia para nosotros era como futurista. Nosotros habíamos traído la primera Android al teatro, pero nunca pensamos en estas pandemias que uno solo ve, lo ve en Netflix. Entonces, cuando recién nos estábamos adaptando a esto, el estallido, las conversaciones, se declara esta pandemia a nivel mundial y el confinamiento obligatorio para todos, instancia que nos mostró que el arte era un pilar muy importante y fundamental para el desarrollo integral de las personas cuando uno estaba en este proceso de pandemia, encerrado, por lo tanto, para la salud mental de la gente. Entonces, obviamente, tuvimos que repensarnos, una nueva oportunidad para repensar, como lo hicimos en el estallido social, y reflexionar sobre la gestión cultural internamente. Dijimos, ¿cómo lo hacemos ahora? Se nos viene un desafío nuevo. Por lo tanto, nos centramos específicamente en lo que había que hacer: dar empleo a un sector que estaba muy golpeado. Trabajamos un diseño programático con una experiencia digital que nunca habíamos explorado, no teníamos ni idea cómo hacerlo. Innovamos los medios, en la forma de comunicarnos con la gente también y en los espacios físicos para enfrentar adecuadamente los desafíos de este confinamiento de toda la población. Y tratamos de entregar en esa línea programática generalmente lo que hacemos habitualmente: una programación diversa, innovadora, de vanguardia y tratando de tocar los temas que había interés de nuestro público tenerlo. Y eso fue así, lo logramos en muy poco tiempo. Lo comentábamos el otro día en la clase, que fuimos uno de los primeros que lanzamos la primera obra en Zoom. Y eso fue súper impresionante para nosotros porque nos dimos cuenta que terminó la temporada y ya había cambiado el modelo del Zoom, y esto iba tan rápido, como yo digo, la tecnología: uno se compra un celular, ya a los 7 meses está ya descontinuado o ya cambió modelo. Acá igual, era día a día, una obra iba evolucionando con otra, y de cierta forma eso nos dio también pie a empezar a capacitar a nuestros trabajadores, de cierta forma, para generar una programación que fuera atractiva, porque en un momento ya, a los 2 meses,
hay una sobreoferta, no solamente de las plataformas que están asociadas a teatros o a centros culturales, sino que también las típicas plataformas de entretención como son Netflix y Spotify, que eran competencia para nosotros igual. Por lo tanto, venía un trabajo muy importante de llegar a innovar con toda la propuesta online que estábamos desarrollando. ¿Fue difícil? Sí. ¿Tuvimos cosas buenas? Sí, y tuvimos cosas malas. Pero todo fue un aprendizaje y para nosotros tiene un gran valor. Y en verdad lo que necesitábamos además era aportar, lo que decía antes, también al tema de la salud mental. O sea, me acuerdo que las primeras obras que hicimos por Zoom, dejábamos después que termináramos, abríamos las pantallas para que la gente hablara, y era así como que todo el mundo quería hablar, todos querían escucharse, querían interactuar, y eso nosotros lo vimos como una cosa muy gratificante, porque sabíamos que desde la cultura, desde la gestión, estábamos logrando llegar a las casas de las personas y entregándole aunque sea un granito que los ayudó a sustentar esta tremenda crisis que vivió el país. Y hoy día tenemos un tremendo desafío por delante, porque lo más importante que se abrió con esta tecnología online por el tema de la pandemia global está asociado a que se nos abrieron las fronteras. Hoy día nosotros tenemos públicos desde Arica a Punta Arenas y en el resto del mundo. Por lo tanto, hoy día se nos viene un tremendo desafío para adelante para ver cómo vamos a lograr seguir cautivando ese público, porque obviamente la práctica hoy día nos ha dicho, porque al comienzo todos pensamos, bueno, se levantan las fases y volvemos a lo presencial. Después dijimos, no, vamos a tener que meter un poco híbrido con presencial y online. Y finalmente, ahora que hemos estado nosotros con la experiencia hace 3 semanas con el Gama abierto, la gente quiere volver nuevamente. Por lo tanto, se va a mantener este online, pero en un formato no tanto en competencia con lo presencial, porque creemos que igual es fundamental mantener ese público cautivo que de repente no puede trasladarse o por tema de edad, o por tema porque no tienen cómo llegar al GAM porque está muy lejos, los de regiones, los de afuera de Chile. Por lo tanto, hoy día tenemos a cómo llegar a estos nuevos públicos como como una gran oportunidad para descentralizar nuestros contenidos, que ya bien nosotros lo habíamos empezado a hacer antes del estallido social, con un programa muy grande de circulación que estábamos haciendo por Chile, que se llama GAM Circula, que nos interesaba sacar al GAM para afuera. Y ahora se nos viene esto, que obviamente para nosotros es fantástico poder tener un espacio más de reflexión y ver cómo se nos viene para adelante este trabajo en un escenario convulsionado, porque sabemos que esta cosa no ha terminado todavía. Sabemos que estamos viviendo un proceso maravilloso que es la reescritura de la Constitución, que el sector cultural, el sector artístico está con los ojos bien puestos dentro de esto y tenemos mucha esperanza de esperar que por lo menos en esta reescritura de la nueva Constitución la cultura tenga un rol especial, tenga un rol primordial, sea un bien esencial y un derecho humano, que es lo que estamos luchando todos desde el mundo de la cultura para que así sea. Por lo tanto, hoy día tenemos que seguir trabajando en este mundo que aún no sabemos tampoco si es que vuelve a aparecer una delta y nos encerramos nuevos, pero vamos a tener que estar viviendo esto. Pero lo que quiero dejar claro que hay que ver que las crisis hay que mirarla con ojos de oportunidad también, por lo tanto es muy factible. Y creo, y insisto, como les dije en un comienzo de cuando empecé a conversar, la gestión cultural siempre está en movimiento. Así que eso es mi aporte que puedo darles desde la mirada del GAM. Súper. Y Fabián, también partiendo con la misma introducción para ti, porque también desde la academia también hay que mirar con los mismos ojos muy abiertos, y en ese sentido, desde la formación, ¿cierto? También hay que recoger esa misma dinámica social, cultural y política para incorporarla a los currículums de formación y a los perfiles de egreso. Y ahí también tú tuviste que recoger un guante para poder incorporar todo este nuevo proceso, esta nueva mirada, este nuevo cambio de paradigma, y cómo, porque ya nada es lo mismo. Cómo la gestión cultural pasó de ser, cuando nosotros entramos a gestión cultural, y ahora, un par de años después, los nuevos alumnos, ¿qué es lo que tienen? ¿Cómo es esa visión ahora? Dale. Eh, bueno, gracias por la invitación y por generar este espacio para poder conversar en torno a la gestión cultural. Tengo un ruido que también son propios de estos tiempos, ¿no? Que son los niños que andan circulando, que han permeado también la vía pública. Bueno,
A mí me parece que concuerdo con muchos de los aspectos que mencionó Felipe. En particular, nosotros miramos el fenómeno desde la academia, pensando en varios tópicos, ¿no? Un tópico que tiene que ver en términos de cómo se configura el sistema cultural y cuáles son esos puntos de quiebre, cambio, transformación, con el propósito de entenderlos, de poder además estudiarlos y ofrecer alternativas de abordaje en función de las problemáticas que se vayan generando. Yo creo que ahí hay un rol de la academia directamente que le incumbe, a propósito de que la academia siempre tiene que estar no solamente estudiándolo desde lejos los fenómenos, sino que también implicada frente a esos fenómenos que van emergiendo en la vida social. Y más si se trata de la gestión cultural, entendiendo que es un campo de hacer no solamente académico, ¿no? Sino que también es un campo que se va construyendo desde la directa vinculación entre la praxis por un lado y la reflexión teórica por otro. Desde ese punto de vista yo valoro mucho este tipo, por ejemplo, de espacios en donde podemos encontrarnos con toda la experiencia que puede entregarnos Felipe, desde cómo se va realizando la gestión a propósito de los distintos momentos que fue viviendo el GAM en los últimos periodos de tiempo. Y por otro lado, nosotros que podemos también ir contándoles cómo hemos ido sumando una reflexión que ha ido permeando primero la currícula, es decir, mirar cómo se configura la formación de gestoras y de gestores culturales, y a partir de eso ir sumando cambios que nos permitan mirar perfiles de egreso que sean acordes, atingentes, que sean pertinentes a esa realidad con la cual se van a topar, como con la cual se están topando. Nosotros, en ese sentido, la reflexión ha ido desarrollándose pensando en que indudablemente hay primero nuevos tópicos, es decir, hay nuevas temáticas que son concernientes a la gestión cultural. Si bien, por ejemplo, hace algunos años atrás identificábamos que lo que denominábamos la cultura digital era importante, qué duda cabe hoy día, ¿no? Hoy día tenemos que reconocer que muchos de los procesos de producción cultural o de producción artística, por otro lado, se están haciendo de manera digital, por lo tanto tenemos que preparar a los gestores y los gestores en función de dotarlos de esas capacidades y herramientas como para que se puedan desarrollar procesos de producción digital. Por otro lado, también hay una dinámica distinta de consumo y de participación. Felipe lo decía, o sea, cuando abrieron las salas, la gente quiere participar. La lógica vertical de la realización de procesos de producción artística de alguna manera también entra en cierta tensión y quiebre, por lo tanto también tenemos que dotar a gestoras y gestores para que puedan eh, abordar los procesos de participación cultural con una lógica distinta, no solamente pensando en esta dinámica donde las personas al final son los públicos, sino que las personas quieren ser partícipes de los distintos procesos, incluso de los procesos de creación, de producción. Entonces, ahí creo que hay que darle una vuelta también en términos de cómo los dotamos de herramientas que sean metodologías para la producción participativa, metodologías para el entendimiento y la comunicación con las personas, metodologías que les permitan desarrollar innovación en los procesos de producción, etc. Eh, por otro lado, creo que también en este momento la gestión cultural va incorporando una lógica que de alguna manera se había perdido, no sé, creo que había cierta como despolitización de la gestión cultural en los últimos años, en las últimas décadas. Incluso cuando emerge la gestión cultural en los años 90, viene cargada de una lógica como bien ligada como a la administración, como a la gerencia, ¿no? Y desprovista de un componente que era importante a mi modo de ver, que era un componente político, un componente asociado como a la transformación social, un componente que estaba desligado de una pregunta que es trascendental, que tiene que ver con cuál es la razón de que hagamos finalmente procesos de producción artística, cuál es la razón de que hagamos procesos de producción cultural donde relevemos, por ejemplo, ciertos significados simbólicos que son importantes para construir relatos de sociedad. Desde ese punto de vista creo que hay un retorno a poder entender que los procesos de activación, acción y gestión cultural son importantes en la medida que tienen relatos políticos detrás, que también es una corriente que me parece muy sana, ¿no? Retomar que es una corriente
que no sé si es más auténtica, pero que es una corriente que retoma también todos los procesos que habían sido los procesos de promoción cultural muy ligados a lo que había sido el siglo XX en Latinoamérica, y es una corriente que de alguna manera nosotros estamos dispuestos a incorporarla en los currículums también, pensar que nuestros egresados puedan tener esas miradas políticas, tal como ustedes, grupos de egresados que conscientes de las preocupaciones y de los desafíos que tiene la gestión cultural, generan un espacio para que podamos dialogar y conversar. Y eso creo que es importante, sano y necesario. Entonces, creo que hay elementos. Fabián, te silenciaste. Fue sin querer. Tenemos desafíos también gremiales, como gestora y como gestores culturales. Los procesos de profesionalización a nivel mundial siempre van de la mano de un desarrollo de una oferta formativa académica o técnica o profesional, llamémosle así, como de capacitación, una incidencia mayor también de parte del gremio de personas que están ligadas a este desarrollo profesionalizante de un quehacer, y por otro, un reconocimiento por parte de la normativa de nuestro trabajo como gestores y como gestores. Hay que saber, o hay que señalar, que ahí tenemos ciertas deudas, ¿no? Que quizás en este proceso constituyente podamos establecer cierta agenda que nos permita, por ejemplo, que quede reglado que los gestores y las gestoras culturales tienen que tener la posibilidad de desempeñarse profesionalmente en la gestión cultural de carácter municipal o en las instituciones públicas, y que tengan cierta experiencia formativa al respecto. Creo que ahí tenemos que todavía seguir trabajando para poder fortalecer justamente esos aspectos que tienen que ver con la profesionalización de la gestión. Ahí tengo un elemento, quizá puedo dejar otra parte del comentario para la siguiente pregunta, pero me parece que ya que tú me llevaste al terreno de la formación, ahí hay ciertos elementos que uno podría decir, ok, esos son los que estamos trabajando en este momento, esos son los que estamos discutiendo, resolviendo. Creo que los caminos para resolverlo son más propios de los tiempos, es decir, son en este tipo de espacios, son con la conversación que podamos tener con aquellos que están haciendo una gestión activa, son las conversaciones que podamos tener con aquellos que están trabajando en terreno, y por supuesto en la academia, pero una academia abierta, dialogante, democrática, participativa, y que está justamente dispuesta a poder crear conocimiento de manera distinta a lo que se había hecho históricamente. Después podemos conversar un poco sobre la historia de los centros culturales, que Felipe fue también protagonista de ese proceso, porque la política de centros culturales en Chile es una política que se fue desarrollando hace algunos años, y hoy día como nunca en la historia del país tenemos la cantidad de espacios culturales que tenemos hoy día. Y ahí la gestión que se hace el GAM es sin duda interesante, pero también tenemos nosotros como observadores académicos y preocupados por el fenómeno, mirar cómo ha ocurrido también esta gestión en los otros centros culturales del país, cuáles son esas prácticas que sean relevantes, interesantes de haber sistematizado, de sistematizar, que nos puedan servir como insumos para justamente seguir trabajando en la gestión cultural, que yo coincido con Felipe, ¿eh? Si yo tuviese que ponerle un letrerito, diría en construcción, ¿no? Ahí está nuestro rótulo. Eso, gracias. Mira, me llegó una pregunta para ambos que dice, en términos de las expresiones sociales, cómo se han tomado las calles y se han tomado la palabra, y en ese sentido, cómo puede ser el trabajo en conjunto desde la gestión cultural y el trabajo desde los centros culturales, cómo pueden perfilar a ese público como co-creadores. Como co-creadores de... no entendí la parte No, final. no, no solo como público, sino como co-creadores dentro de los espacios culturales. Buena pregunta. Mira, nosotros con GAM siempre hemos dado espacio a los procesos participativos, y como decía antes, nuestra línea programática siempre ha estado asociada a lo que es el tema base ciudadano, causas, movilizaciones y procesos políticos importantes que han vivido en nuestro país.
Y nosotros en general, como lo explicaba también anteriormente, en esos procesos hemos invitado a ser partícipe a la gente, a los líderes de causa, a participar dentro de estos procesos creativos que desarrollamos dentro del Centro Cultural. Y eso ha logrado generar procesos que han tenido resultados o resultado final, una puesta en escena, que puede haber sido, o quizá un espacio de debate y reflexión en torno a un tema específico. Pero siempre he creído que el rol, y no solamente el rol de GAM, debería ser de todos los centros culturales del país, que siempre tienen que tener ese vínculo directo con el territorio, con las personas del núcleo donde está emplazado el centro, tienen que tener una relación cercana con el territorio. Y así yo creo en verdad que GAM lo ha logrado hacer y lo logramos hacer también de forma asociativa, no solamente con las personas, sino que también decidimos en algún momento generar una apuesta de trabajar con un barrio que para nosotros era bien importante, que era el barrio Las Tarrias Parque Forestal, y trabajar en conjunto con tres otros grandes espacios culturales de la zona, que es el MAVI, el MAC y el Museo de Bellas Artes, para sintonizarnos de nuevo con el territorio y ver cómo también la gente se vinculaba mucho más de forma cercana con nuestros centros culturales, con nuestros espacios culturales, a través de espacios de conversación o también de espacios de desarrollo artístico. Sí, yo creo que hay cosas muy interesantes. El mismo GAM, ¿no? El nombre del GAM, ustedes son Centro Cultural de las Artes, las Culturas y las Perfecto. Personas, ¿no? Yo creo que ahí hay un enunciado que de alguna manera traza ciertos caminos en términos de tendencia que pueden ir adquiriendo los centros culturales. Yo creo que en la medida de que los centros culturales no solamente sean espacios de difusión artística, sino que también espacios de encuentro y relacionamiento para que las personas puedan encontrarse en la dinámica humana, en la dinámica de configurar espacios como eh, para volver a sentirnos como comunidad, ¿no? Yo creo que ahí se puede configurar una línea muy interesante para los centros culturales. Los centros culturales cuando se crearon en la política nacional de centros culturales, por ejemplo, del gobierno de Bachelet, se planteaban como ser los centros, ¿no? Como el polo de desarrollo cultural de cada ciudad en la cual se iban creando este tipo de espacios. Bueno, la cultura, todos ya tenemos claro que tiene una dimensión profundamente relacional. O sea, a través de la cultura generamos sentidos de identidad, generamos sentidos de grupo, generamos sentido también de entendimiento y generamos proyectos colectivos de futuro. Yo creo que los espacios culturales que hoy día son los centros perfectamente podrían tener esa dimensión en donde no solamente convoquen a las personas para poder participar en procesos de creación artística, por cierto, pero también participar en procesos de construcción y de creación de país y de comunidad. Creo que ahí hay toda una beta a desarrollar y en la medida que los podamos incorporar en la programación y en la misma gestión, cada vez van a tener mayor vinculación con las propias comunidades donde se inscriben. En ese sentido, tú que hablabas de futuro, Fabián, vamos a hablar sobre cómo se proyecta esta gestión, tanto en lo académico como en los centros culturales, cómo se proyecta la gestión cultural en ambos casos. Quiero en ese sentido darte el ejemplo, Felipe, de la exposición de Papa Frita, que obviamente sobre la eutanasia, que en su momento fue tan polémica pero que después más encima se habló en el Congreso y se llega a un resultado ya hablando en el pasado, pero en su momento era un futuro. Y es bien interesante cómo puede resultar desde un proyecto artístico una política, y eso es muy interesante que ocurra desde el arte. Y en ese sentido también, desde la academia, pensar que sí podemos crear futuro también, desde la gestión cultural. ¿Cómo ven ese proceso? Felipe, parte tú, por favor. Mira, es un proceso bien complejo porque es difícil proyectarse de aquí. Habitualmente nosotros los centros culturales nos planificamos, tenemos planificaciones anuales, o sea, planificaciones que hacemos bajo planes estratégicos, con los cuales nosotros nos visualizamos de a 5, 6 o 7 años para adelante.
cuando se te ve truncado por un escenario que estamos como el que estamos viendo hoy día, en el cual no podemos ni proyectarnos hacia adelante, porque no sabemos qué va a pasar en diciembre, no sabemos lo que va a pasar el próximo año. Por lo tanto, yo creo que estamos viviendo unos procesos bien especiales en los centros culturales. Sí, insisto, con un poco con la respuesta a la pregunta anterior, en la cual nosotros sí visualizamos que estos grandes cambios hacen darnos vuelta, batirnos en una juguera para pensar nuevamente cómo enfrentar estos grandes cambios. Nosotros en general hemos estado tratando de proyectarnos a futuro en base a tener muchos espacios de reflexión en torno a lo que se viene para adelante, a trabajar en asociatividad, porque tú bien lo dijiste, somos unos sectores más precarios a nivel presupuestario y más que una pandemia, peor nomás hemos estado. Por lo tanto, hemos aprendido y hemos entendido que en la cultura es fundamental la asociatividad. Y para nosotros es como una chapita que andamos trayendo acá, es importante. Y así lo ha demostrado el trabajo que ha hecho el GAM este último tiempo. Te pongo un ejemplo, una visión de futuro. Nosotros convocamos a 7 otros espacios bien relevantes de artes escénicas del país y o sea, de Santiago y de regiones, entre ellos el Parque Cultural de Valparaíso, el Teatro del Biobío, el Teatro del Puente, el Mori, la Católica, acá en Santiago, para hacer una convocatoria en conjunto digital y así poder compartir bases de datos públicos para poder llegar a más personas. Entonces, eso hoy día es fundamental. Hoy día yo creo que es importantísimo. A nivel programático, estamos programando en conjunto. Por ejemplo, el Día de la Danza lo hacemos con NAVE. El día no sé qué cosa nos asociamos con tal institución. Estamos trabajando porque entendemos que es la única forma que tenemos hoy día para poder mostrarnos de forma más visible, de poder generar propuestas en conjunto. Y yo creo que ese es el punto más importante, yo creo que de esta reflexión que tenemos que hacer a futuro, que el trabajo de la gestión tiene que estar ligado a esa asociatividad. Y por otro punto, ya nos remecieron la casa, ya nos remecieron el centro cultural, hay que seguir escuchando lo que pasa, hay que seguir encaminándose en lo que nos corresponde a los centros culturales, de ser ese espacio donde la gente quiere ir a escuchar, a debatir, y eso es muy importante que lo sigamos haciendo y de mucho mejor forma y de mucha mejor manera, respetando el territorio donde tú estás emplazado. Yo creo que esos son los dos puntos principales que yo creo que resaltaría para esa mirada futuro de que se nos viene para la gestión cultural de los centros culturales. Sí, mira, yo decir que desde el plano como de la formación de gestoras y gestores culturales que se van a insertar, y esperamos que así lo sea, en, esta, eh, en estos centros culturales que están presentes a lo largo del país, esperamos que también puedan tener una sensibilidad muy importante a la hora justamente de estar muy conscientes de lo que hacen en gestión, para así poder estar constantemente sistematizando, entendiendo y reflexionando los procesos de gestión que van implementando. Creo que ahí hay un punto importante que nos permite renovar permanentemente nuestras prácticas para, obviamente, no repetir fórmulas que no se adecúan o no son pertinentes, y ser innovadores también a la hora de poder incorporar otras nuevas. Nosotros, desde la formación en gestión cultural, creemos que estamos, que duda cabe, ¿no? Creo que en muchos campos está ocurriendo lo mismo. Estamos en un nuevo estadio distinto, en el cual tenemos que ser muy sensibles para poder generar lo que va a ser la gestión cultural del futuro. Si bien en un primer momento, en la década de los 90, la gestión cultural se propone como aquel espacio formativo para llevar adelante proyectos culturales. En el plano de la formación, a partir de las décadas siguientes, hubo una explosión de distintos programas de gestión cultural, algunos asociados a una gestión cultural como generalista, otros asociados a una gestión cultural en donde combinaba elementos, ¿no? Combinaba gestión cultural y, y, y patrimonio, gestión cultural enfocada en espacios comunitarios, es decir, con binomios que se establecían para el desarrollo de la práctica de la gestión cultural. Hoy día creemos que esa especialización también tiene que ir afinándose en función de los nuevos campos de acción en los cuales se está
trabajando y en los cuales se han ido desarrollando y que hoy día tenemos ciertas nociones de hacia dónde podrían ir. Hace poco conversaba con el director, que era un gestor cultural de Arica, del Centro Cultural MB2, que es una salita pequeñita, pero que ha hecho una gestión muy, muy interesante desde el punto de vista de ser un espacio autogestivo que se ha planteado durante varios años ya. Y me decía, bueno, lo mismo que Felipe, ellos no van a dejar la programación digital porque han descubierto que hoy día en Arica pueden llegar a públicos de Bolivia, de Perú, siendo prácticamente un centro cultural fronterizo, ¿no? Transfronterizo, lo que hace sin duda que toda la mirada que puedan tener con con su programación cambia, aparecen nuevas oportunidades y si la sala que tenía la posibilidad de que llegaran habitualmente 80 personas, hoy día sus públicos se han triplicado, se han cuantificado, entonces lo que significa indudablemente una oportunidad distinta. Entonces creo que desde ese lugar vamos a estar pensando en la gestión cultural del futuro en términos de las nuevas oportunidades también que se han abierto hoy día, asumiendo todas las debilidades que han surgido. Yo creo que ese punto no se nos puede escapar. Es decir, si bien han surgido oportunidades, es tremenda la crisis con respecto al sector artístico en particular y tenemos que estar muy conscientes de ella para no volver a repetir esos mismos escenarios. Así que ahí hay también una mirada con respecto a cómo pensamos el arte como también un sector estratégico para el país, desde el plano educativo, desde el plano productivo, desde el plano de la entrega de espacios para el desarrollo de un buen vivir, etc. Yo puedo complementar con algo, Morita. Supuesto. Hay dos temas que también se me olvidó comentar, que creo que es importante también cuando pensemos en el futuro y tenemos que saber pensar también en la fidelización de los públicos. Estoy hablando desde la gestión cultural, porque como te decía antes, este público que de repente se acostumbra a lo online, volver a traerlo de forma segura al teatro, se acostumbraron a estar viendo el teatro cuando quisieran, no a un horario, no hacer fila. Bueno, nosotros tenemos que lograr y ser capaces de ver, y eso hemos extrañado mucho también desde el gobierno, el Estado, que bajen directrices de un poco de cómo fidelizar los públicos. Creo que es un desafío tremendo que se nos viene para adelante. Ya era complejo porque estamos viviendo el teatro y las artes escénicas en general tienen, han tenido temas de público este último tiempo, por lo tanto ahora se nos complejiza mucho más este público que está fuera de frontera, la gente que no quiere moverse. Después está el tema también del pricing, que el pricing para nosotros como centro cultural es muy importante. La gente se acostumbró mucho al tema de la gratuidad. Por lo tanto, ¿cómo cuando hacemos volver a la gente le vamos a empezar a cobrar exactamente lo que se le cobraba antes? Y eso también es un desafío que tenemos que tener en cuenta a futuro como gestión cultural, específicamente en lo que represento yo hoy día acá, que es el GAM como espacio de arte escénica, como un teatro. Y finalmente me alargué un poco de los puntos que se me olvidaban, eran dos y estoy como en cuatro. Y el cuarto tiene que ver, no, eran los tres, me quedo ahí, esos son los puntos que hay que tocar. Bueno, me están llegando hartas preguntas. Esta es para ambos y esta es por el nuevo nexo entre la universidad y el GAM. Dice, ¿qué opinan de la importancia de la formación de gestores profesionales? Y Fabián, de la oportunidad de, este es para Felipe, bueno, para Felipe, la importancia, Felipe, de la formación de gestores profesionales y Fabián de la oportunidad de brindar práctica en un centro a los estudiantes. Mire, ¿vale tú, Fabián, o yo? Por favor, tú, dale. Mira, para nosotros fue un tremendo, pero así voy a escribir con mayúscula, tremendo orgullo la invitación que nos hace la Universidad de Chile a generar este curso dentro del Magíster de Gestión Cultural. Nosotros como GAM ya llevábamos casi 4 años desarrollando un proyecto no parecido, pero sí un proyecto de transferencia de conocimiento a varios espacios culturales del país. Desde Arica a Punta Arenas hemos estado trabajando con muchos de ellos. Asesoramos hace muy poco la apertura del Teatro Cervantes de Valdivia, que está recién restaurado e inaugurado. Y hemos hecho entonces esa transferencia de conocimiento por un tema de que entendemos que el modelo con el cual fue formado el Centro Cultural siempre tuvo una mirada nacional, por lo tanto, y pública.
y pública, porque no tenemos que olvidarnos nunca que el GAM nació de una política pública, por lo tanto tiene una mirada pública también interna, de replicar modelos exitosos y dársela a la persona y transferírselo a otras personas y a otros agentes o otros espacios para poder compartir lo que nosotros hemos aprendido en este largo tiempo que llevamos como centro cultural, que ya vamos a cumplir 11 años, y además de eso, de tener un equipo técnico de profesionales a la muy alta vanguardia, por lo tanto nos interesa mucho que ese conocimiento también pueda llegar a los miles, como decía Fabián, miles de centros culturales que se han construido en Chile bajo la política que impulsó la ministra Urrutia con el gobierno de Bachelet, que era tener un centro cultural en cada ciudad con más de 50.000 habitantes. Por lo tanto, se han construido mucho. Yo creo que un 89% de ese programa del MINCAP ya está ejecutado. Y ahora se sumaron los SECREA y se han reabierto teatros regionales. Por lo tanto, yo creo que hoy día todo lo que sea aprender, ayudar, transferir conocimiento, ser generoso con lo que uno entrega, hoy día está muy bien recibido por la gente y por lo tanto se agradece de corazón esta oportunidad que da la Universidad de Chile al GAM para poder generar esta alianza que ojalá dure por muchos años. Sí, yo, bueno, para mí es sustantivo, ¿no? Que el hecho de que podamos estar trabajando juntos, eh, teniendo espacios para poder hacer una reflexión conjunta y al mismo tiempo formar a nuestros estudiantes en tópicos que son recurrentes para la gestión cultural, pero además que se puedan abrir distintas líneas de trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos conversado con Felipe y sería súper interesante que algunos de nuestros estudiantes puedan hacer investigación asociada a las líneas de trabajo que hace el GAM con sus públicos, en términos de los modelos de gestión que tiene, y no solamente que pueda ser aplicable al GAM, sino que también pueda ser replicable en distintos otros espacios culturales. El GAM también tiene, la Universidad de Chile como el GAM tienen dos misiones muy importantes. La Universidad de Chile, desde que se crea, se constituyó en el faro de la nación, ¿no? Es decir, ese espacio que debía ser capaz de poder generar política pública en distintas materias, y en el plano artístico, aquí es donde se crearon los primeros elencos, aquí es donde se generaron las primeras políticas culturales de la República. Por lo tanto, hoy día, en una coyuntura de época, creemos que es muy importante poder establecer este vínculo, dado que la importancia de ambas instituciones y también las potencialidades que se puede generar. En 1918, si mi memoria no me equivoca, eh, ocurrió un movimiento estudiantil en Argentina que fue denominado el Grito de Córdoba, ¿no? El cual propugnaba que las universidades se abrieran. En una de las líneas del movimiento fue que las universidades se abrieran a la comunidad. Eso marcó el siglo XX en las universidades, y muchos jóvenes durante el desarrollo del siglo XX miraron la universidad con cierta responsabilidad social. Hoy día creo que estamos en una coyuntura en donde la bidireccionalidad debiera ser capaz de poder establecer la línea en cómo las universidades se van a vincular con el medio. No en esta lógica de la extensión, sí en la lógica de aprender juntos, porque los saberes provienen desde distintas fuentes, y un saber fundamental el que se puede hacer en un sentido democrático, participativo y colaborativo. Yo creo que estamos en esa. Yo creo que estamos en ese momento, y probablemente esta experiencia nos va a permitir hoy día trabajar en el magíster, pero podemos tener distintas líneas de trabajo, formación de técnicos específicos en el campo artístico, etcétera, ¿no? Yo creo que podemos echar a volar nuestra imaginación y de ahí van a salir puras flores. Pero ¿cómo no estar más de acuerdo con Fabián en el hecho de que la universidad y GAM estén conectados con lo que está sucediendo? O sea, fuimos los dos primeros que ofrecimos nuestro espacio para la unidad constituyente, cuando hubo un primer falso, fuimos los primeros que dijimos, oye, acá estamos disponibles para ese momento histórico tan importante que está viendo el país, acá estamos, o sea, si nos necesita, aquí estamos. Entonces eso, y la Chile hizo lo mismo, por lo tanto, ahí se ve esa conexión que existe con, con la realidad, lo que está pasando hoy día. Fabián, a mí me gustaría saber algo. Tú mencionas que la gestión cultural tiene muchas vertientes y posibilidades de acción.
Una de esas acciones es precisamente la parte administrativa y gerencial de centros culturales, del Ministerio de Cultura y otros centros también que gestionan las artes. Eh, ¿Qué debemos hacer para que a los puestos puedan llegar gestores culturales, para que esos puestos que toman decisiones puedan llegar gestores culturales que han sido preparados y también que han estudiado en el principal centro en que se forman gestores culturales como el magíster que estás tú a la cabeza? Bueno, yo lo mencioné hace un ratito atrás. Yo creo que primero prepararnos muy bien. Segundo, fortalecer nuestro trabajo gremial, es decir, ser un gremio más fuerte, ¿no? Hoy día Adcultura es, creo que la única organización que congrega a administradores y gestores culturales. Creo que puede ser Adcultura, pero también es necesario sumar fuerzas desde el punto de vista gremial, porque en la medida que tú tienes una masa crítica importante, logras hacer incidencia. Y incidencia significa que puedan haber cambios de orden político institucional para que, por ejemplo, se puedan llevar adelante decisiones que modifiquen normativas, y en esas normativas se establezcan o aseguren que los gestores con formación, los gestores con experiencia, puedan tener responsabilidades en distintos cargos del orden del aparato público administrativo. Eh, Creo que nos ha faltado bueno, nos ha faltado, tenemos el desafío. En México, por ejemplo, en México desde el año 2008, si no me equivoco, existe una política de formación de gestores culturales establecida por el Estado, en la cual los órganos públicos se han puesto de acuerdo con las instituciones educativas para poder establecer ciertos estándares que aseguren que las personas que se forman, como aquellos que los forman, cumplen requisitos mínimos para justamente abordar los tópicos, los estándares, los conocimientos, las habilidades que se requieren para la gestión cultural. Entonces, no sé, si uno revisa las políticas culturales de nosotros, que nos sentimos muy orgullosos de esas políticas culturales desde el punto de vista de que cumplieron un ciclo, sin duda uno revisa la mención en los gestores culturales y es mínima, ¿no? Es mínima. Recién en las últimas políticas aparece por ahí la necesidad de seguir avanzando, pero también en términos de cómo se ha ido configurando la educación en Chile también, ¿no? Se ha dejado como muy al azar, muy, no se ha tenido una mirada como estratégica con relación a cuánta importancia pueden tener los gestores culturales o las gestoras culturales en el desarrollo de nuestro sistema cultural. Yo creo que si, por ejemplo, uno mira la experiencia en la educación escolar, hay un reconocimiento transversal que una buena escuela está comandada por un buen líder, ¿no? O una buena líder. Eh, Creo que acá también tenemos que tener un reconocimiento desde el punto de vista de que los espacios culturales van a tener una adecuada gestión en la medida que tengan personas competentes a su cabeza. Hay muchos, ¿no? Hay muchos. Yo creo que la gestión cultural es una combinación entre formación académica y experiencia, ¿no? Pero para que, por ejemplo, las personas con formación académica puedan tener experiencia, se tienen que abrir esos espacios que tú señalas. Tiene que haber cabida para justamente poder tener una experiencia importante a la hora de poder hacer gestión. Yo creo que por ejemplo, el traspaso que estamos haciendo de la experiencia del GAM dentro del magíster nos va a dar también un acercamiento a eso, ¿no? A poder acercar la experiencia práctica, la experiencia del hacer, la experiencia que Felipe nos ha ido contando en términos de las reflexiones que ellos van teniendo a nuestros estudiantes que se están formando. Eso quería. Dale, Jimé. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta a Felipe. En representación de los artistas, que nos ha costado tanto adaptarnos a este contexto de pandemia y virtualidad. Yo, como ejemplo, no sabía ni siquiera entrar a un Zoom y de repente tuvimos que grabar desde casa, equiparnos con luces, yo tengo la suerte de pertenecer a un organismo institucional, tener sueldo fijo, pero no es la suerte de todos. Entonces, ¿qué consejos o qué piensas, cómo ayudar a tantos artistas que en este momento tienen que reinventarse para poder seguir trabajando? Y a la vez, ¿qué hacer con eso que tú decías al comienzo de esta sobresaturación de plataformas virtuales? Porque es verdad que estamos volviendo de a poco, pero la virtualidad va a quedar también. Entonces, ¿cómo manejar esos dos paradigmas? Buena
Buena pregunta. A ver, tenemos que hacernos cargo, cuando nosotros hablamos de hacernos cargo de los artistas, tenemos que hacernos cargo de los artistas al cual el GAM está enfocado específicamente. Porque me han hecho esta pregunta varias veces y de repente buscan como en el GAM la solución para todo el sector cultural. Y es bien que así no puede ser. Nosotros, si bien tenemos un equipo de gente bastante especializada dentro, ¿cómo se llama? Que se ha enfocado este último tiempo en analizar muy bien la situación y hemos estado investigando a través de encuestas también la situación del rubro, de las artes escénicas específicamente, las artes escénicas más contemporáneas, más actuales, y hemos tomado decisiones bien puntuales. Por ejemplo, entendemos ahora, como decíamos antes, nosotros las compañías se presentaban directamente en nuestro escenario por convocatoria, entraban, y nosotros le dábamos al borderó, lo que ganaban ellos por la puesta en escena. Ahora nosotros tomamos la política de que cambiáramos totalmente ese enfoque y estamos dando la oportunidad de comprar la obra y mostrarla gratis, o sea, asegurar el cupo completo de la sala. Esa es una política que estamos desarrollando para enfocar específicamente en apoyo al sector artístico, porque nosotros también le damos plataforma a los artistas emergentes y de repente convocar gente para los artistas emergentes es complejo, pero nosotros tomamos la política de comprar la obra y abrir el espacio gratuitamente que llegar a la gente y así asegurarles el piso completo a las compañías. También estamos haciendo un cambio bien especial a nivel programático, porque nosotros entendemos también que ahora, durante este proceso de pandemia, se frenó mucho los procesos creativos. Están muy frenados, se frenaron. Por lo tanto, GAM decidió en su política programática hacer un cambio de formato y tratar de tener, tener un formato mucho más de proceso creativo más que el resultado final. Entonces, eso se transforma en residencia artística, donde la gente pueda empezar a crear, porque todos esos procesos quedaron muy frenados. Y eso no se va a ver ahora, sino se va a ver más adelante. Por lo tanto, hemos hecho esos cambios bien específicos. Y en el caso de las producciones nuestras, que también trabajan a Bordero, le estamos entregando, aparte del pago, el bordero completo también de la obra, sin dejarnos a nosotros un porcentaje. Eso no sé en cuánto tiempo lo vamos a poder sostener como centro cultural, porque no sabemos cómo está y cómo se nos viene el presupuesto 2022, que nosotros nos llega directamente a través de la DIPRES, vía Ministerio de Cultura, porque igual el GAM está en una situación bastante inestable. 2 años de pandemia y estallido social nos dejó fracturado en el lado comercial del centro cultural. Por lo tanto, hoy día no tenemos ingresos propios, muy pocos, y eso representa alrededor de un 30% del presupuesto total del centro cultural. Estamos hablando de muchos recursos, por lo tanto, hoy día estamos tratando de todo el proceso de ahorro que hicimos durante el año, vincularlo directamente a apoyo directo a la parte programática y puede hacer a la base programática, llegar directamente a apoyar a los artistas. Bueno, les recuerdo que vamos a enviarles una encuesta para que la puedan contestar, que a nosotros nos funciona muy bien para poder ir mejorando. Y por último, quiero darle la palabra a nuestros invitados, pero en términos de reflexiones finales. Fabián, parte tú, por favor. Bueno, yo creo que primero valoro el hecho de estar aquí conversando. Yo creo que eso lo he reiterado varias veces. Creo que eso en sí mismo es un aliciente para seguir pensando el futuro de la gestión cultural, en la medida que somos capaces de ir generando espacios de encuentro, espacios y no le tenerle miedo a la reflexión, ¿no? Espacios para poder ir dialogando y identificando cuáles van a ser esas problemáticas, esos desafíos futuros para la gestión de los centros culturales o de los espacios, es significativo per se. Por otro lado, creo que estamos en una coyuntura de país, como sociedad y como mundo, ¿no? Que indudablemente nos va a plantear muchas preguntas en relación a cómo seguir. Pero también para quitarle un poco el miedo a ese momento, quiero decir que la historia y la humanidad lo hemos vivido muchas veces y siempre hemos sido capaces de poder
salir, encontrar sentido, establecer posibilidades de trabajo común, y eso es vital que lo podamos también aplicar en este momento que estamos viviendo. Nosotros, desde el punto de vista de la gestión cultural, creo que vamos a ser capaces de crear nuevos marcos epistemológicos, vamos a ser capaces de crear nuevas metodologías y vamos a ser capaces de formar a los gestoras y gestores del futuro con esas capacidades para que logren adecuadamente responder a una lógica que para mí es central, es aportar en los procesos de transformación social. Y desde ese lugar es que estamos trabajando en el magíster o en los distintos programas que se están abordando desde la Universidad de Chile para la gestión cultural. Así que creo que por ahí va mi reflexión, Morita, de esta jornada y de lo que hemos conversado. Y agradecer también, obvio, a todo el colectivo GC que ha sido capaz de crear este webinar en particular y todos los que han venido anteriormente y los que se desarrollarán en el futuro. Así que muchas gracias por la invitación. Felipe. Bueno, yo me robo muchas palabras mi amigo Fabián acá, pero yo solo agradecer siempre el espacio todo espacio que sea como este, comunicacional, espacio radial, espacio televisivo, que se lo demos a la cultura y al arte, se agradece. Hoy día cada día tenemos menos espacios para poder comunicarnos, para poder expresarnos, para poder difundir la cultura, que se agradecen siempre estos espacios que nos entregan a nosotros, al sector, porque son espacios de aprendizaje y eso se agradece mucho. Insisto que estoy contentísimo de esta alianza con la Universidad de Chile, espero que se concrete a largo plazo, tenemos muchos, también hemos pensado mucho nosotros y tenemos muchas ideas, Fabián, así que la próxima reunión vamos a tener un intercambio de buenas ideas para poder ver cómo las generamos futuro. Y comparto totalmente lo planteado por Fabián. Nosotros hoy día como gestores y como líderes de centros culturales o los centros culturales en general, tenemos que estar muy alineados con lo que está sucediendo. Insisto, lo he dicho y lo he reiterado muchas veces en mi conversación que he tenido hoy día con ustedes, es el tema de lograr tener ese vínculo directo con la ciudadanía, captar esa fuerza y trasladarla a los escenarios para que otra gente las pueda escuchar. Y así es el rol que vamos a cumplir nosotros como centro cultural y ojalá que se replique ese modelo también en el resto de los espacios culturales a lo largo de todo el país. Bueno, muchas gracias a ambos, a todos los asistentes. Y bueno, gracias también por llenar nuestra encuesta y quedan gratamente invitados para nuestra siguiente charla, que ya sabrán por nuestras redes de qué se tratará. Un gusto tenerlos y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Adiós muchas a gracias. todos. Muchas gracias, muchas gracias.